Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Ángeles García. Voy a estar a cargo del curso Seminario Análisis A. ¿Okay? Teoría espectral de operadores en espacios de Hilbert con aplicaciones a ecuaciones diferenciales. ¿Sale? Lo que voy a hacer ahorita es dar una pequeña motivación, una pequeña reseña del curso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es el problema o los problemas que vamos a estudiar? ¿Va? Entonces, pensemos en un operador lineal, una transformación lineal que va de un espacio de Hilbert en sí mismo. Pero en este caso vamos a suponer que el espacio de Hilbert es Cn. Ajá. La n, los complejos, cruz los complejos, hasta n veces. ¿Sale? Es un operador lineal. Y vamos a suponer que el operador es autoadjunto, que es lineal y autoadjunto. ¿Ah? En álgebra lineal 2 ustedes estudiaron el teorema espectral para T. Tal vez le llamaron a T hermitiana. Para operadores lineales acotados, hermitiano y autoadjunto es lo mismo. Ajá. Exactamente lo mismo. Cuando uno habla de operadores lineales no acotados, de hecho, hermitiano, autoadjunto y simétrico son lo mismo en espacios de dimensión finita. Pero en espacios de dimensión infinita hay que hablar de un poco de una diferencia. Entonces puede que le hayan llamado operador lineal hermitiano. Puede ser que hayan visto el teorema espectral para operadores normales, que son otra cosa, ¿sí? Que son operadores cuyo adjunto de Hilbert conmuta con el operador, ¿sí? Los operadores autoadjuntos pues son un caso particular de eso, ¿no? Porque su adjunto de Hilbert es el mismo. Ok, vieron el teorema espectral, ¿sale? Ustedes vieron en particular, parte de las conclusiones del teorema espectral es que existe una base de vectores propios de T, ¿ok? Una base, perdón, y aquí me faltó ortonormal de vectores propios, ¿ok? Para Cn de T. Ajá. Vectores propios de T. ¿Sí? Y lo puedo escribir de hecho mejor. Existe una base ortonormal de Cn, ¿ok? De vectores propios de T. ¿Sale? Es decir, ustedes podían escribir X como la suma de I igual a 1 hasta N de gamma I X I, ¿ok? Donde T de X I es lambda I por X I, ¿ok? Y gamma I era el producto interno, vamos a representarlo así, de XI con X. ¿Sale? ¿Va? Y entonces vieron, gracias a esta propiedad y a esta, que T de X era lo mismo que la suma por la linealidad de igual a 1 hasta N de gamma I lambda I de XI. ¿Okay? Entonces fíjense, esto quiere decir que por más complicado que T sea, se aplica de esta manera. En sí el teorema espectral pues lo que le sabe es de la diagonalización del operador lineal autoadjunto, de la matriz lineal autoadjunta, la transformación lineal de Cn en Cn. ¿Okay?
Entonces nos está diciendo T se aplica de una manera muy simple, fíjate. Y todavía más, si ustedes definieron las proyecciones de T, ¿okay? Ustedes dijeron, ¿sabes qué? A cada X le puedo asociar gamma I, XY, y a este mapeo lo llamaban PI. PI de X era gamma I de XY, y esto era una proyección. Ajá. Y entonces, de esa manera, yo puedo escribir X como la suma de igual a 1 hasta N de PI de X, lo que quiere decir que por lo tanto la identidad, el mapeo identidad de Cn en Cn es la suma de igual a 1 hasta N de PI. Por eso a veces a las proyecciones le llaman resolución de la identidad. Ajá. De hecho, ese nombre también lo vamos a usar para, en nuestro caso, operadores lineales acotados y no acotados en dimensiones infinitas. ¿Sí? No, todos juntos. ¿Sale? Por lo tanto, eso quiere decir, podemos sustituir una vez más, que T de X yo lo puedo representar como la suma de igual a 1 hasta N de lambda I de pi de X. Ajá. ¿Sale? Lo que afín, es decir, estoy sustituyendo la X aquí. ¿Sale? Lo que a fin de cuentas quiere decir es que pues estás expresando T como lambda I ¿okay? ¿No? Entonces encontraron la resolución de la identidad de T, lo descompusieron de una manera muy simple. ¿Sí? Lo que vamos a hacer en el curso es demostrar un teorema espectral, tanto para operadores acotados como no acotados, autoadjuntos, ¿ok? En el caso de espacios de Hilbert de dimensión infinita. Y a fin de cuentas lo que yo quisiera es encontrar una fórmula que me diga cómo actúa T, ¿ok? O sea, cómo se diagonaliza T, cuál es la forma más simple de representar T, de descomponerlo. Ajá. Pero hay un problema. Si ustedes se acuerdan, a este conjunto de valores propios de estos complejos lambda lo llamamos el espectro de T. ¿Sí? Resulta, y de hecho T menos lambda I por la identidad aplicado a X, ¿okay? A XY, el vector propio correspondiente, esto es igual a 0. Ahora, como XY es distinto de 0, entonces eso me está diciendo que por lo tanto T menos lambda I, este operador, no es invertible. Cuando eso pasa, cuando ustedes encuentran un complejo que tiene esta propiedad, que T menos lambda no es invertible, entonces lambda es valor propio, pero en espacios de dimensión infinita, es decir, cuando el espacio de Hilbert es n. Ajá. En ese caso, ¿por qué? Pues en sí es una particularidad, es un caso muy particular y es consecuencia de que estemos trabajando en espacios de dimensión finita. ¿Por qué? Porque si T no es invertible, es porque no es inyectivo, a fuerzas. ¿Por qué? Por el teorema de la dimensión. Porque podrían decir, oye, pero ¿qué tal que no es sobre? Sí, pero si no es sobre, entonces no es inyectivo.
y si no es inyectivo no es sobre. Entonces es la misma patología. La falta de sobreyectividad es lo mismo que la falta de inyectividad en espacios de dimensión infinita. Eso ya lo saben. Por eso es que nada más hay valores propios. El espectro está puramente hecho de valores propios. Pero en espacios de dimensión infinita vamos a ver que esto puede no ser invertible, ¿ok? Puede no ser invertible. Vamos a hacer una definición muy parecida. El espectro va a ser los lambda tales que esto no es invertible. Se tiene que mejorar porque no es exactamente eso, ¿okay? Vamos a ver que aunque exista o si es invertible, no es continuo. De hecho, esa es la definición importante. Vamos a precisar esto, ¿okay? Pero va a ser algo muy parecido, ¿no? Es decir, cuando realmente no puedes definir adecuadamente el operador inverso, es ahí que vamos a decir que el lambda está en el espectro. Pero vamos a ver que eso pasa no nada más para valores propios. Entonces hay otro tipo de lambdas, ¿okay? El espectro para operadores definidos en dimensión infinita, ¿okay? Se puede descomponer en distintos tipos de espectro, los que son valores propios y un montón de otras cosas, un par de otras cosas. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Que realmente tú no vas a encontrar una representación así, no en espacios de dimensión infinita, ¿okay? Va a haber un caso muy particular que van a ver en el temario, que es el caso de operadores compactos. En el caso de operadores compactos, el teorema de Hilbert-Schmidt es el teorema espectral. Los operadores compactos resulta que se pueden aproximar por operadores de rango finito, que van a tener esta propiedad. Entonces, los operadores compactos van a preservar un poco de estas propiedades y vamos a poder encontrar una representación más o menos parecida a esta. Obviamente no va a ser una suma, sino va a ser una serie. Vamos a trabajar. Pero en general, cuando el operador no es compacto, no se puede hacer esto. Los operadores compactos, por cierto, su espectro está hecho de puros valores propios, pero de ahí en fuera no. Ese es un problema, porque entonces no puedes descomponerlo de esta manera, pero sí se puede descomponer de otra. Sí puedes incluso hablar de proyecciones y de resolución de la identidad, pero en sí la resolución de la identidad no está hecha de... Cada elemento de la resolución de la identidad no va a estar hecho de proyecciones, sino más bien como de suma de proyecciones. Y esta representación no va a ser a través de una serie o una suma, va a ser a través de una integral. Vamos a tener que construir lo que se conoce como la medida espectral, ¿okay? Que es una medida que depende de la resolución de la identidad del operador, ¿okay? Y que nos va a permitir representarte a través de una integral, que es una integral de Riemann-Stieltjes, ¿sale? Y vamos a poder encontrar la manera, digamos, más simple en que T se aplica, en que T actúa. ¿Okay? ¿Por qué quiero yo estudiar teoría espectral? ¿Por qué es importante ese resultado? Porque teoría espectral en particular, en álgebra lineal, te ayuda a entender ecuaciones con esta propiedad y de hecho a x igual a b también, ¿ok? ¿Sale? Resulta que el estudio, uno podría decir, bueno, en espacios de dimensión infinita tú quieres estudiar un problema de estos, tal vez, o un problema de estos. ¿Okay? Resulta que este y este problema en espacios de dimensión infinita se pueden relacionar en las aplicaciones. No me gusta decir aplicaciones, aunque así lo puse en el temario, no son realmente aplicaciones, de ahí nace de ahí nace la teoría espectral. ¿Okay? La necesidad de un teorema espectral viene de los problemas en ecuaciones diferenciales parciales, en mecánica cuántica, etc. Por cierto, tal vez si han oído del teorema espectral o si lo vieron con operadores normales en álgebra lineal, se preguntan ¿por qué lo vas a probar para operadores autoadjuntos? Porque en el temario está para puros operadores autoadjuntos. Hablaré de operadores normales en su momento, pero realmente los operadores autoadjuntos
yo diría que en cuanto a la motivación y aplicaciones son los importantes, porque la mecánica cuántica está llena de ellos. ¿Sí? Entonces, los operadores que están en mecánica cuántica es una teoría que está puramente sostenida, no puramente, pero en gran parte está sostenida por la teoría espectral. Los problemas en cuántica son de teoría espectral, encontrar los números cuánticos son valores propios a ciertos operadores. Okay. Está sostenida en teoría espectral y los operadores que están ahí pues son autoadjuntos. Los físicos le llaman hermitiano, pero bueno, ya hablaremos que son lo mismo, y aunque hay diferencia porque a veces los físicos los definen como simétricos, pero quieren decir hermitiano, le llaman hermitiano, y hermitiano y simétrico son cosas distintas. Ok, entonces, por ejemplo, déjenme hablarles de un problema particular. Esa es una ecuación diferencial parcial lineal de segundo orden que se llama en forma de divergencia. Está en forma de divergencia. Explicaré después qué quiere decir eso. Uno puede mostrar que si este B no estuviera, si B fuera 0 y C fuera mayor o igual a 0, y queremos que esto, por cierto, se satisfaga en algún conjunto omega, abierto, acotado y de frontera C1. ¿Okay? Si es mayor o igual a 0, y tenemos que A es una matriz positiva, estrictamente positiva, para cualquier X. Si se cumple eso, entonces esta ecuación tiene una única solución. Si B no es 0, resulta que no es necesario. De hecho, para probar, para estudiar el caso cuando B no es 0, lo que se hace es que se le suma a la ecuación, se le suma una constante, gamma, ¿okay?, por una U. La gamma va a ser estrictamente positiva. ¿Okay? Entonces uno estudia más bien ahora el problema Cx más gamma U igual a F. Uno puede mostrar que existe un gamma positivo para el que esta ecuación tiene una única solución, pero uno quiere estudiar el caso sin gamma, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues que, digamos, si a esto lo llamamos operador T de U, T gamma de U, yo lo que quiero estudiar es el caso este de acá, ¿no? Sin la gamma. O sea, con gamma yo sé que existe solución, pero me interesa saber el caso sin gamma, entonces lo restas. Entonces, si ustedes ven, lo que aquí les está quedando es un problema de ya les quedó el operador T gamma menos gamma aplicado a U igual a F. Y tú lo que quieres ver es si este operador pues es sobre, ¿no? Si existe una U que le pega a F. Si ese es el caso, entonces el problema sin gamma tiene una única solución. Resulta que esto se resuelve con el teorema, la teoría espectral para operadores compactos, con la alternativa de Fredholm, ¿okay?, que es como el hermano mayor del teorema de la dimensión, que ven en álgebra lineal, que nos dice que un operador compacto, si T es un operador compacto y lambda un complejo no nulo, entonces T menos lambda es inyectivo si solo si es sobre. Incluso en espacios de dimensión infinita. Con ese teorema puedo mostrar, puedo entender cuándo es que esto tiene una única solución, cuándo es que no hay soluciones, ¿okay?, y puedo entender completamente, incluso voy a entender cómo construir ejemplos de ecuaciones con infinidad de soluciones. ¿Sí? Este problema lo vamos a entender, ¿va? Vamos a entender otra de las aplicaciones va a ser el análisis espectral de Laplaciano. ¿Okay?
¿Sale? Por cierto, aquí estoy simplificando mucho las cosas. Lo digo por si hay alguien que ya sabe. Estoy simplificando mucho las cosas porque T no es compacto. Lo que uno estudia en este caso es el operador inverso. No el que manda U a F, sino el que manda F a U. Pero ya hablaré de eso, ¿no? Y también vamos a estudiar el problema, el análisis espectral de Laplaciano. Vamos a identificar el espectro, ¿okay? Vamos a ver que el espectro depende de la geometría de omega. ¿Okay? Depende de quién es omega, de su geometría. ¿Sale? Entonces, y la última aplicación, una de las más importantes, es que vamos a resolver la ecuación en espacios de Hilbert. Ajá. Siendo T, por ejemplo, el Laplaciano o algún otro operador. ¿Okay? Vamos a resolver esta ecuación. Si ustedes se acuerdan de ordinarias 1, ustedes vieron que si T era una matriz, entonces podían expresar la solución de esto a través de una serie, ¿no? Si T es un operador lineal acotado, esto es una serie. Pueden encontrar la solución a través de la serie. ¿Okay? La serie de las potencias de T, ¿no? O sea, ya la conocen, la exponencial de T. A eso me refiero. Cuando el operador T no es acotado, como es el caso de los operadores interesantes, ¿okay? Cuando T no es acotado, no puedes definir la solución a través de una serie. Esa serie no converge. ¿Cómo se define la solución? A través de la medida espectral. ¿Okay? Entonces, de eso va a tratar el curso. Los requisitos son sus 4 cursos de cálculo, las álgebras lineales, ¿okay? Ordinarias 1 y análisis 1 y 2. ¿Sale? Bien, pues nos vemos.